México asumió el 1 de noviembre la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Este consejo está conformado por 15 países y durante este 11º mes del año, México impulsó diversos temas de su agenda de seguridad. Buscó también impulsar temas como corrupción, inequidad, exclusión, el tráfico de armas ligeras y su impacto en la seguridad internacional. Para saber cuáles fueron los logros y resultados de la presidencia de nuestro país en este consejo, esta noche me acompaña Juan Pablo de Leo, periodista y experto en temas internacionales. Quédese con nosotros esta noche, el programa, les aseguro, va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Mi querido Juan Pablo, bienvenido a Frente, qué gusto tenerte con nosotros, porque vaya que nos ocupa hoy un tema muy interesante. Después de haber visto pues, la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la ONU, posteriormente estuvo el canciller Marcelo Ebrard, en donde se tocaron una serie de temas, pues yo tengo todavía muy presente cuando se mencionó lo que pidió el presidente, que los grandes empresarios del mundo pues cedieran el 4% de sus capitales para poder ayudar a los países más pobres y que incluso varios de los países del mundo también pudieran dar parte del Producto Interno Bruto para lo mismo. Yo quisiera saber a ver si todo eso que fueron a proponer realmente se logró, realmente se aterrizó algo, realmente se resolvió lo que ellos decidieron que era lo importante para ir a poderlo manifestar en un foro tan importante como la ONU. ¿Cómo estás, Lolita? Gracias por la invitación. Es un honor estar en tu programa. Y yo te diría, vamos a empezar por entender qué es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se llevan los problemas personales de los países, no se llevan los temas de política interna de las naciones. Esta fue una presidencia temporal que se trabajó por muchos años, que se estuvo trabajando antes de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, de pronto, meses después, tomas tú la presidencia temporal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene a 6 países miembros permanentes y todos los demás países son países invitados temporales. E incluye a las naciones más importantes, a las potencias militares y económicas, China, Estados Unidos, Japón, de ese tipo de magnitud estamos hablando. Y de pronto tú llegas a esa mesa, que es una mesa muy exclusiva, que es una mesa de toma de decisiones que ve la seguridad internacional de los países. De pronto este tipo de ideas que ante ese tipo de países que están viendo temas de invasiones, que están viendo temas de guerras regionales, internacionales, asuntos nucleares y temas de verdadera importancia de seguridad, que se trabajó por mucho tiempo, y a final de cuentas, si tú me preguntas cuál sería el éxito o el fracaso de la delegación mexicana en haber estado sentado en este Consejo de Seguridad, era crear algún tipo de acuerdo y que ese acuerdo pudiera generarse dentro de un consenso para votarse en el Pleno de las Naciones Unidas, y no ocurrió absolutamente nada. Tú lo sabes perfectamente bien, el Servicio Exterior Mexicano como Servicio Exterior Mexicano es reconocido a nivel internacional. Las personas que lo componen y que vienen ahí de carrera justamente han hecho una gran labor a lo largo de los años. Y no solamente hablaría yo de Marcelo Ebrard, sino, por ejemplo, la posición también de Juan Ramón de la Fuente como representante de México ante Naciones Unidas. Y yo sí te podré decir de primera mano que me consta que la delegación mexicana encabezada por Juan Ramón de la Fuente estuvieron cabildeando durante varias semanas la participación del presidente López Obrador, invitando y asegurándose que los representantes de primer nivel de cada uno de los países estuvieran sentados en ese Consejo de Seguridad, pero a final de cuentas la diplomacia es diferente a lo que es la política interna en México. 3 años de este gobierno, 3 años en donde pues nosotros lo hemos platicado a lo largo de todos los programas, de toda la historia del programa que tenemos nosotros al aire, en donde la constante siempre ha sido la pluralidad política. Importantísimos los equilibrios. Ni siquiera cuando inició este programa en 1987 había un México únicamente priista, de tal suerte que hoy menos que nunca es una realidad en nuestro país. Y de repente vemos que estas voces, que estas contrapartes, de alguna manera están como muy
muy soterradas, como muy calladas, como que no hay esa participación que nosotros vimos, por ejemplo, en el 88, cuando surge Cuauhtémoc Cárdenas y Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, o sea, todos ellos que hicieron historia en nuestro país y que efectivamente hoy ya no vemos esa presencia de pluralidad en México y eso es preocupante. Sí, y me parece que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que empezar por un ejercicio de conciencia al interior de la oposición, porque pasaron estas elecciones de intermedias del 6 de junio justamente de este año, en donde la oposición perdió muchos estados, perdió muchos congresos locales, más allá de que le hayan quitado la mayoría absoluta a Morena en la Cámara Baja. La verdad es que el presidente López Obrador, más allá de las críticas, llega empoderado en un sentido electoral a lo que será la revocación de mandato el próximo año, a lo que serán las elecciones de 6 estados el próximo año. 23 viene el Estado de México, 24 viene la presidencia, y yo no veo en la clase política de oposición una oposición sólida, una oposición con ideas, una oposición creativa, una oposición que se represente como una verdadera opción para la población y no se está capitalizando a nivel de liderazgo, a nivel de ideas, de políticas públicas, de propuesta, lo que la oposición está dejando cada vez más ir cada vez más y más y más. No hay un candidato claro para las elecciones del 24, no hay un líder ciudadano, no hay un líder político, no hay un líder opositor, y eso es lo que me parece también grave al interior de las democracias que de pronto empiezan a sufrir de esta falta opositora. Tú lo sabes muy bien, ahora que también lo estás viviendo, los empresarios también, las voces ciudadanas, lo importante que son para que puedan también gestionar a nuevos grupos políticos, a nuevos cuadros. ¿Dónde están los nuevos cuadros de la oposición, del PAN, del PRD, del PRI y de otro tipo de partidos políticos? Son inexistentes, y en ese sentido lo único que hacen es empoderar al presidente. Algunos porque tienen un compromiso, algunos porque tienen cola que les pisen, algunos otros porque no tienen los tamaños políticos para poder enfrentarse a una maquinaria como la que estamos viviendo, que se ha creado a partir de Morena, y en ese sentido parecería ser que el único enemigo de Morena es Morena mismo, porque al interior de Morena hay muchos grupos políticos que se van a estar luchando el poder, las candidaturas. Están las tribus que estaban en el PRD. Que dice, ¿no? Se está perredizando, incluso claro. Están utilizando ese término al interior de Morena, y eso es lo que parecería ser la mayor amenaza para Morena, porque amenaza por fuera con la oposición no la hay, y creo que es un momento de reflexión para los opositores, de entender qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal, y convertirse en una verdadera opción para la ciudadanía, que pueda tener estas libertades políticas y estas opciones políticas, ya sea con y la uno ciudadanía misma. Mira, yo te voy a decir una cosa, siempre hablamos de todos nuestros derechos como ciudadanos. Yo tengo derecho a esto, tengo derecho al otro, sí, muy bien. ¿Y dónde están tus responsabilidades y tus obligaciones como ciudadano? Es decir, aquí la gran pregunta es, ¿qué haces tú ciudadano que me estás viendo en este momento a favor de México? ¿En qué participas? ¿Qué haces? Algo que no hemos entendido en este país, Lolita, es que la ciudadanía se ejerce, y la ciudadanía se ejerce cada día. 24 horas al día, 7 días a la semana, tú debes de ejercer tu ciudadanía, porque si bien tienes derechos, también tienes obligaciones y también tienes responsabilidades. Y parte de esos derechos son el ejercer esa ciudadanía, el reflexionar qué significa, qué implica ser un ciudadano, conocer a mis representantes políticos, exigirle a mis representantes, exigirme a mí mismo como un actor político, porque de pronto en este país hemos visto la política como, no, yo no me meto en la política, a mí no me gusta la política. Nosotros somos política. La Todos política somos es políticos. El arte de los acuerdos, el arte que de a lo poder mejor no llegar a somos consensos. partidistas, pero sí somos políticos. Exactamente, porque nos interesan nuestras calles, las luminarias, que recojan la basura, que mis impuestos se vean reflejados, y todo eso no es por generación espontánea, no es automático. Si no lo exigimos, si no entendemos estas obligaciones más allá de los derechos, vamos a seguir teniendo una sociedad que no se ve involucrada porque no entiende la diferencia entre lo que implica un país y un estado
y lo que implica un gobierno, porque el gobierno no es el país, el gobierno no es el Estado, el gobierno es eso, es justamente alguien que gobierna, que administra, y de pronto no entendemos nosotros esas diferencias, no tenemos la educación política, cívica para poder involucrarnos, y los resultados ahí están. Es muy cierto que cada sociedad tiene el gobierno que se merece, porque una sociedad exigente, conocedora, educada, exige mucho más de sus gobernantes, Pone de los que están en el límites. poder, claro, por Claro, supuesto. pone límites, esa es la cuestión. Bueno, pero recordemos hace cuántos años que no tenemos la materia de civismo en todos los libros de texto, porque resulta que a un expresidente se le ocurrió que no hacía ninguna falta. Hoy estamos pagando esos patos. Sin duda alguna, y tenemos muchos años ya con esas faltas, y el tema educativo, el tema de razonar, el tema de ejercer el voto, Lolita, tenemos casi 50-60% de personas que no votan en este país. O sea, cuando llegamos al 51-52% en estas pasadas elecciones, fueron una de las elecciones intermedias con mayores votos en la historia de México, y estamos llegando a la mitad del voto. Es una responsabilidad absoluta poder elegir tú a tus representantes, pero estamos alejados por completo, y todo lo que estamos viviendo en este momento es consecuencia justamente de aquello en el que no hemos aprendido de la historia, en el que creemos que la democracia es la transición, en el que no entendemos la importancia de las instituciones y de lo que esas instituciones representan. Juan Pablo, tú y yo nos podíamos quedar 10 días instalados en la plática y en el análisis político, en el análisis de nuestro querido país. Tú sabes que aquí el tiempo es nuestro mayor enemigo, pero la invitación está abierta para que vuelvas a estar conmigo en frente a frente, porque hay muchos temas que abordar, y creo yo que nosotros como comunicadores tenemos también una enorme responsabilidad de poder siempre otorgarle a nuestro público información fidedigna, información real, no información manipulada, porque ese es nuestro compromiso. Entonces, hay que salvaguardar a aquellos que hablamos, aquellos que damos la cara, aquellos que informamos con un alto sentido de responsabilidad para seguir sirviendo a toda la ciudadanía. Un honor, Loretta, siempre muy agradecido, muy honrado de poder acompañarte, de poder platicar con toda tu experiencia, con toda la historia, y siempre la reflexión, la discusión y el debate me parece que hacen falta en este país, porque no sabemos debatir, solamente sabemos insultarnos, y el debate es lo que enriquece a una sociedad, y esto se tiene que dar desde los medios de comunicación. Así es que yo siempre muy agradecido y muy honrado. Es un honor poder platicar contigo. Al contrario, te mando un abrazo. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.